Buenos días, muchas gracias a Bancolombia por esta invitación. De verdad que oyendo todas estas charlas siempre me impacta muchísimo la visión a futuro que tiene el banco y también la capacidad de mantenerla enfocada, muy enfocada la mirada hacia la comunidad que sirve y hacia el horizonte al mismo tiempo. O sea, es un gran reto y una gran satisfacción en este momento. Los saludo aquí desde el verano muy intenso en Washington, una ciudad que ha estado en el centro de las noticias durante mucho tiempo y que se ha convertido también en un laboratorio de muchos de los temas que vamos a tocar hoy. Entiendo perfectamente que ya todos estamos aburridos de hablar del coronavirus, pero quiero solo decir algo para empezar y estoy muy de acuerdo con Diego Mora, que dijo algo parecido en su conferencia de esta mañana, y es que la realidad es que el virus le puso una lupa al mundo, amplificó lo bueno y lo malo y nos forzó a mirar y hacernos la pregunta de cómo va a quedar ordenado este mismo mundo después de la pandemia. Entonces, con esa lupa en la mano, durante los próximos 30 minutos más o menos, voy a intentar dar una vuelta por lo que he llamado el mundo en 10 noticias. Y ojo que hay muchas más que 10. La selección fue un poco arbitraria y para eso tenemos unos minutos al final de la charla para algunas preguntas. Vamos a empezar dónde estamos. El mundo es hoy un sistema frágil que ha perdido su capacidad de cooperación. Antes de marzo la política ya estaba enredada, las alianzas tradicionales eran frágiles, las instituciones llamadas a mantener el orden están obsoletas, nos quedaron ya pasadas de moda. Han crecido nuevos poderes, hemos hablado pues de poderes como China, pero también Rusia, muy lejanos a la democracia. El monopolio de Occidente desapareció sin dejar una alternativa y esa va a ser la primera noticia. Hoy hay una gran transformación cultural, además, donde nuevas voces han cobrado fuerza y esas voces que en su mayoría son de descontento dan una voz directa al público para el bien y también para el mal. O sea que así estamos y vamos a empezar entonces con la mesa sin cabecera. Estados Unidos se retiró de esa mesa hace unos años. La situación ya era crítica antes del coronavirus. La democracia de este país está en desorden. Hay una división pavorosa entre los dos partidos, un liderazgo bastante errático por parte de Donald Trump. Las alianzas mundiales con socios históricos para temas clave para el mundo como la seguridad, el comercio, los derechos humanos se han erosionado. Y en gran parte y tristemente está rota la confianza del mundo sobre Estados Unidos, que ha dejado de ser aquel ejemplo y guía pues que era para las generaciones anteriores. El país deliberadamente se paró de la mesa, se retiró de organizaciones como la Organización Mundial de Salud en plena pandemia, se ha marginado de bloques comerciales como el TPP, de la conversación ambiental del Acuerdo de París, no le interesa la alianza de seguridad que representa la OTAN y Donald Trump ha decidido utilizar esas reuniones para criticar esa organización. Usa a las Naciones Unidas como una herramienta política, a la Unión Europea, aliado histórico, lo llama un adversario, se retiró de UNESCO, del Consejo de Derechos Humanos, en fin. La constante hoy de la política exterior de Estados Unidos, America First, ha sido un sistema confrontacional y transaccional. Usted deme una cosa y yo respondo con otra. Y pasó otra cosa importante, al estar obligados a mirar tanto para adentro, los americanos se han encontrado con un país que no ha cicatrizado sus heridas y salió a la luz un lado bien oscuro, el lado del racismo, del clasismo, de las fobias, de la homofobia, del machismo. Y con la ayuda de las redes sociales, esas voces de jóvenes y de otros indignados hicieron notar capítulos enteros de la historia de Estados Unidos, que no es una historia larga, que no están resueltas. Entonces, ¿qué pasó ahorita? Estados Unidos ha dejado la puerta abierta para que otros actores tomen la delantera. Ya hablamos de China, pero hay división sobre temas donde había algún tipo de consenso mundial, temas ambientales, comerciales, migratorios, de seguridad, etcétera. Amenazas como Irán o Corea del Norte, la misma amenaza de Rusia y de China a nivel comercial, pero ha dejado un vacío para que otras fuerzas ocupen esos espacios, fuerzas que no siempre son bien intencionadas. Y quiero hacer una aclaración, es muy tentador meterle la culpa de todo a Donald Trump, pero él no es el único protagonista. Primero, él lo eligió una componente que todavía lo apoya mucho de americanos que están de acuerdo con ese nuevo papel nacionalista. Y también esto es un movimiento que venía sucediendo a nivel de Congreso y de partido desde hace tiempo. O sea que él es el protagonista, pero no necesariamente la única causa. Voy a hablar de China, que esta mañana pues, fue también tema, porque es el tema del día. Es un país de 1.200 millones de habitantes que se convirtió, como lo vimos en la presentación de BlackRock esta mañana,
en el jugador dominante, no solamente en Asia como lo era antes, sino en el resto del mundo. Y no solo en lo económico, sino ya en lo geopolítico. O sea que le vamos a poner la lupa a esta potencia que es China, pero además porque ha sido una decisión deliberada el diseño de un plan a largo plazo de dominación global que Xi Jinping está ejecutando al pie de la letra con una disciplina impresionante y a unos plazos que se están cumpliendo. China hoy es el principal, por ejemplo, el principal inversionista y mayor socio comercial en muchos países de América Latina. Así, eso no era el caso hace 10 años. Está conquistando Europa, África, ni hablar, no solamente en inversión, sino en ayuda humanitaria en esta pandemia y en otros frentes, asistencia a los gobiernos, asistencia al sector privado, ha creado bancos de desarrollo mucho más grandes que los de Occidente, instituciones de fomento, todo un andamiaje regulatorio muy deliberado, paso a paso, pero pocos confían en sus intenciones, especialmente en el campo de la tecnología. Acaba de salir ahora justo una noticia que no terminé de leer sobre cómo acusaron unos hackers en el tema de las vacunas. Y Xi Jinping se está diseñando él mismo cuidadosamente como un nuevo superpoder para mantenerse lo más tiempo que pueda. La estrategia de expansión ha incluido inversiones enormes en infraestructura, las vemos en América Latina, son parte del Belt and Road, que es el buque insignia de la expansión económica china. Hemos visto lo que está pasando del recorte de derechos en Hong Kong y para ahí también va Taiwán. Ha reformado, sin embargo, y muy hábilmente, tiene garrote y zanahoria, las zanahorias que ha reformado su sistema de inversión y de comercio para abrir nuevos sectores a la inversión. China viene de un proceso de desaceleración económica y lo está enfrentando, abriendo sus puertas, cosa que no había sucedido en mucho tiempo, para fomentar nuevas formas y nuevas fuentes de inversión. Hay una cosa pequeña, pero nada despreciable que quiero mencionar, es la alianza entre China y Rusia, que vienen coordinando sus políticas, empezando con la política exterior, que lo que hicieron fue una especie de cartel en la ONU y en los votos desde el 2006 han coincidido 86% del tiempo en todas las decisiones a nivel internacional. Para poner una referencia, China y Estados Unidos han estado de acuerdo en asuntos de cómo tratar un país u otro solamente en un 21%, o sea que es un verdadero frente que montaron a nivel diplomático para contrarrestar a Occidente. Y además, como negocios sin mucho ruido, se han dedicado a crear un mundo alternativo en política exterior, con temas donde se han puesto de acuerdo como Siria y como Irán, en temas económicos, de control, del ciberespacio, del Ártico y de nuevo apoyando también nuevos sistemas políticos. O sea que para responder la pregunta que dice la diapositiva si es salvador o villano, pues es ambas cosas. Es un gran inversionista, es un socio comercial ya que no se puede despreciar. También es un régimen totalitario y represivo que construye murallas para sus habitantes y murallas para la gente de afuera, y que por mucho que se disfrace está lejos de ser una democracia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que hay que evitar a toda costa a China? No, hay que aprender a hacer negocios con China y es inevitable, está en la tecnología, en lo que los teléfonos, en las redes, en el 5G, en el metro, en los productos del mercado y está por todas partes. Lo importante es para el sector empresarial es entender qué está pasando en China y entender cómo negociar y cómo hacer negocios pues, con este gigante que no se va a ir para ninguna parte. Pasamos a la tercera noticia y es un asunto muy triste y es el fascismo democrático. Yo tengo el gran privilegio de trabajar con una de las mujeres más importantes de la historia reciente de Estados Unidos, que es Madeleine Albright. Ella fue secretaria de Estado y antes embajadora de la ONU y hoy tiene 80 y tantos años y es de verdad una leyenda y un ejemplo. Uno la ve en la oficina con sus papeles de la Universidad de Georgetown, donde enseña clase, corrigiendo exámenes, maneja su propio carro, va y viene, escribe una cantidad de libros y uno de los más recientes es sobre el fascismo. Y su tesis general es muy interesante y no la había pensado de esa manera hasta que no leí el título del libro y el prólogo, y es que los dictadores antes, Mussolini, Hitler, llegaban al poder por la fuerza, y en América Latina hay muchos ejemplos de militares, etcétera, y hoy llegan por la vía electoral, o sea, se disfrazan de demócratas, llegan al poder, buscan maneras de permanecer indefinidamente ahí, y mientras tanto empiezan a darle palo a las otras instituciones democráticas, a la prensa, a las cortes, al Congreso. Aquí tenemos muy cerca a Colombia el caso de Venezuela, que es un caso casi pues, completamente al pie de la letra.
pero hay muchos otros. Está Orbán en Hungría, Erdogan en Turquía, Duterte en Filipinas, y por ese camino va también tal vez Bolsonaro en Brasil, que está tratando de verdad de tomarse unas atribuciones poco democráticas. Y están muy de moda de izquierda y de derecha, y así como en Turquía se arropan de religión, en Filipinas se arropan de la fuerza pública y en hechos violentos, en Rusia que eliminan a la oposición, cierran periódicos, en fin, es un fenómeno que se está dando en todos los continentes y que es muy, muy preocupante. Y eso demuestra que la democracia, que fue el modelo dominante después de la Guerra Fría, está en retroceso, o por lo menos está en peligro. Y estos nuevos líderes tienen piel de oveja, se arropan en el descontento, en el anticomercio, en el antimigración y critican las instituciones y está el plato servido para que tengan éxito. La verdad, los gobernantes demócratas en muchos países han fallado, ya sea por inacción, por corrupción. Las guerras y los refugiados que han sucedido presionan esas economías, y ahora con los números que hemos visto hoy de lo que ha pasado en la economía mundial con el COVID, pues creo que eso también es un riesgo que cada vez se hace más grande. Es un campanazo también para América Latina, y tenemos algunos personajes como Bolsonaro que mencioné y Bukele en Salvador, donde pues hay bastante tufo de autoritarismo, y es algo que hay que mirar muy cuidadosamente. El tema que sigue también se mencionó, y es la desglobalización, y este esfuerzo de mirar hacia adentro, de no vivir en un mundo tan interconectado y de tratar de atrincherarse en sus países para resolver los problemas. Y eso ha sido causa y efecto de la desaparición de instituciones fuertes que realmente compusieron el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Y la primera y la más obvia es la ONU, que está presa de la división política, pesada por la burocracia, no tiene una hoja de ruta suficientemente clara. Algunas entidades adicionales como la Organización Mundial de Salud y la OTAN están cuestionadas, minadas también por la ausencia de presupuesto de Estados Unidos. Las alianzas comerciales están pues out, mientras los países miran hacia adentro. La OMC está frenada, la Unión Europea está todavía recuperándose del Brexit y se ha convertido más bien en un ente regulatorio que está tratando de crear un muro defensivo. Y esto es grave porque hoy, y eso lo hemos visto mucho en este momento, en estos últimos meses, los problemas mundiales requieren soluciones colectivas. El cambio climático, el manejo del virus, la inseguridad nuclear, el terrorismo, en fin, la lucha contra la pobreza, tantos más, pues un país a la vez no se pueden hacer. Y la ONU y otras no son instituciones perfectas, y ha habido casos de corrupción horribles y también de ineficiencia, pero es preferible tenerlas. Es más, tienen una aprobación alta. Leí ayer que tiene la ONU un 61% de aprobación en 32 países. Es una cifra que le gustaría mucho a muchos presidentes. Y las instituciones a nivel nacional también están debilitados. Los partidos en particular, lo hemos visto en España, que ha sido un país históricamente bipartidista, donde hoy hay múltiples fuerzas que les queda difícil gobernar. En Israel las coaliciones se convirtieron en necesidad. En Italia siempre han sido, pero se ha vuelto mucho más importante, mucho más frágiles estos sistemas parlamentarios. Y Alemania, ¿quién diría?, donde a la formidable Angela Merkel le ha tocado aliarse con los extremos para poder seguir en el poder. Y en Estados Unidos, que yo creo que es uno de los últimos países grandes con dos partidos, pues ya los republicanos que están aburridos están anunciando apoyos a Joe Biden en esta campaña de noviembre. Es un desorden político a nivel nacional y a nivel multinacional el que estamos viendo. La buena noticia, y trato de ser optimista porque el panorama no está tan fácil, es que hay nuevas formas, nuevas fuerzas en el mundo que se percatan del peligro de extinción de estas instituciones y han reaccionado, y son otras instituciones, partidos jóvenes, líderes, startups, iglesias, medios innovadores, actores, ONGs, asociaciones de raíz y equipos de científicos que están llenando esos vacíos. Lo que pasa es que no se han ordenado, o sea que estos poderes están empezando a cambiar la dinámica, pero no sabemos si este orden será mejor que el anterior, no está tan claro. Quinto titular, la empresa con alma y el elemento de castigo. Ahí está Ivanka Trump con una lata de frijoles, y eso es un incidente que aquí ha dado mucho de qué hablar. Los que no lo hayan leído, aunque
me imagino que mucha gente ya se ha enterado. El presidente de la empresa Goya, Goya, gigante de alimentos en Estados Unidos, marca emblemática de la comunidad latina, pues fue a la Casa Blanca invitado con un grupo de empresarios hispanos y después de la reunión se deshizo en elogios del señor Bob Unanue y dijo que Trump era una bendición y que todos tenían suerte de tenerlo como líder. Inmediatamente se desató una tormenta terrible que se volvió política, generó una tendencia de boicot de frijoles, en fin, y hasta yo quedé metida en esa discusión ese mismo día, donde traté de defender esta reacción negativa y este boicot a Goya frente a un muy experimentado periodista español. Y mi argumento es que en ningún lado uno como presidente de una compañía representa su propia opinión, sino que es una representación de una empresa y de una marca y de un grupo de clientes. El otro lado de la discusión que fue acalorada fue que en este país y en el mundo se ha perdido la libertad de expresión y ha sido presa de la corrección política y que el linchamiento público se ha vuelto entonces una herramienta que no conviene. Y al otro día salió Ivanka Trump en la foto con la lata de frijoles Goya y esto ya es un acabo. El incidente inmediatamente se volvió una pieza de campaña, pero es un ejemplo de lo que representan las empresas mucho más allá de productos y servicios. Y muestra también la voz que tiene y que debe tener el sector privado en un momento donde ya vimos las primeras 4 noticias, hay un vacío de poder. Y cómo los jóvenes, los nuevos consumidores descartan y apoyan, y yo lo veo con mis hijos, por homofóbicas, por racistas, el señor del pollo, los helados, en fin, y nació este fenómeno del influencer que cambia y se convierte en un generador de consumo. Y las empresas a su vez cada vez se les obliga dejar una huella en la comunidad y también ser una voz de la comunidad. Aquí se ha hablado mucho de sostenibilidad, que es una filosofía insignia de Bancolombia y afortunadamente un concepto más bien cada vez más utilizado por las empresas, pero lo que está claro es que las empresas ya no se miden solo por la calidad de sus productos, es una realidad, son juzgados más y más por sus principios y eso los convierte en actores políticos, también para bien o para mal, corren riesgos de ser juzgados en la corte de Twitter porque un funcionario metió las patas, es un mundo bastante bipolar, los castigos a veces son injustos, otras veces son pues bienvenidos y también genera muchas discusiones a nivel personal. Hay temas que hemos visto a lo largo del año y antes de la pandemia, el tema de Me Too, de las mujeres en el trabajo, ha cerrado no sé cuántos, 12 restaurantes en Washington, un chef que fue acusado de irrespetar a las mujeres, la igualdad racial, que es un derecho fundamental y no un privilegio, pues se ha convertido en el movimiento mundial Black Lives Matter y la homofobia inaceptable en cualquier ambiente. Han sido unas banderas que ha agarrado las generaciones más jóvenes y que ponen unos puntos adicionales de exigencia a la comunidad y al sector empresarial en particular. Es como un nuevo mandato para las empresas de hoy que deben construir un código ético, ser consecuentes en todos los aspectos de su operación, convertirlo en parte de su operación y de alguna manera y sin querer convertirse en actores políticos que creen unos lazos más profundos con la comunidad. Creo que eso es una bola de nieve que no se va a devolver. La noticia 6 es triste y muy difícil de mitigar. Durante los últimos 20 años se hicieron unos esfuerzos grandes en América Latina y hubo unos avances importantes en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Hoy las cifras de crecimiento o decrecimiento, porque todas son negativas, son terribles y es muy posible que se borren 20 años de progreso. Los bajos precios del petróleo, el bajo consumo, el encierro, la caída del turismo, en fin, habrá crecimiento en la región que se espera de más del 10%. Y según la ONU habrá 45 millones más de pobres en la región. Ese número es conservador porque no tiene, creo, en cuenta la economía informal. Eso quiere decir desigualdad, hambre, migración, violencia, las consecuencias más inmediatas y vienen otras más sistémicas. Pero aquí el virus no es el único culpable, es una tendencia que ya se había marcado a principios de año y también ha sido causada por la fricción comercial entre Estados Unidos y China y también entre otros actores en el mundo.
países como México y como Brasil van a haber unos crecimientos negativos y unas tasas de desempleo horribles. En el resto del mundo la situación no es mucho mejor. Y Europa, que apenas se acaba de recuperar muchos años después de la crisis financiera, ya muestra señas de recaimiento. Y los países más prósperos también están viviendo unas grandes tasas de desempleo, cierres de empresas, todo lo que leemos todos los días en el periódico. Eh, la solución, hace poco hicimos una entrevista a un periodista del Economist y le preguntamos por Brasil y México, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo pueden evitar esta crisis económica? Y contestó una cuestión completamente utópica, es tratando de dejar atrás la polarización. Y eso, pues todos sabemos que no va a pasar, pero la verdad es que eso le pone a los gobiernos una responsabilidad muchísimo más grande, no solamente de hacer transferencias bancarias y de subsidiar comida y de abrir líneas de crédito para pymes, sino para de verdad hacer un esfuerzo para lograr algún tipo de unidad política, porque es lo que va a hacer la diferencia entre un colapso a largo plazo y algo que se pueda de verdad subsanar en unos años. Aquí hay otro tema también gordo y es la educación. Así como hablamos al principio, la lupa sobre el sistema educativo del mundo mostró unas fisuras horribles y creo que a todos nos ha pasado en lo personal. Hay algunas cosas que funcionan bien de forma virtual y otras no. El trabajo, pues algunos trabajos es más fácil adaptarse. Si uno no trabaja en una fábrica, en una planta o en el campo, si uno es una persona que trabaja en una oficina, pues las reuniones virtuales son incómodas, las charlas son raras, las reuniones de estrategia tienen otra dinámica, pero funcionan. Las presentaciones como estas, no es lo mismo tener el público al frente, ver la reacción, ver si están aburridos, pero existen y se pueden sustituir de alguna manera, de manera virtual. Ya vemos que es normal, que nos reunimos en Zoom, aparecen los hijos y las mascotas, en fin, ha cambiado un poco la dinámica, pero existe. A nivel familiar también, los restaurantes también se han podido algunos sobrevivir a punta de domicilios. Los médicos, he hecho un par de teleconsultas yo personalmente y una parte de la importante de la población puede defenderse con un móvil y con algún acceso a internet. Lo que no es fácil, imposible a ninguna edad, a ningún nivel y con el computador más sofisticado es la enseñanza virtual. Es bien complicado. Los hijos mayores como los míos estudian desde la cama, los chiquitos no entienden por qué no pueden levantar la mano y participar en clase, los profesores no siempre manejan bien las herramientas, no existen herramientas amigables. Para los tramposos es facilísimo hacer trampa, para los que son distraídos es muy difícil concentrarse. Lo más complicado de todo es que requiere de una supervisión completa de los padres. Y esto lo he hablado yo con padres de todas las edades de niños. Y es un inconveniente hoy en día y está todo el mundo cansado, pero a nivel de largo plazo se convierte en un freno económico y laboral, especialmente también para la mujer que lleva gran parte de la responsabilidad, pero no solo para la mujer, para toda la familia, y implica también una baja de productividad pavorosa. No quiero saber qué pasará en agosto cuando los niños no entren al colegio a nivel mundial. Lo que la lupa lo que ha mostrado es que estamos aprendiendo igualito que hace 100 años, mismo método, mismas herramientas. Yo creo que siempre lo único que cambia es el color del tablero, que ahora es blanco, otras veces es electrónico, pero es lo mismo. Es lo mismo, y este virus ha sonado la campana o puesto la lupa pues sobre la necesidad de crear un nuevo sistema educativo y un matrimonio entre la tecnología y la educación. Faltan dos. Esto lo mencioné antes, pero creo que merece una diapositiva aparte, y es que hay una guerra cultural, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. El mundo está insatisfecho, enojado. Ese movimiento de Black Lives Matter existe hace tiempo, pero recientemente prendió una llama que se expandió a nivel mundial, y aunque la rabia en Estados Unidos en un foco muy específico, que es el asesinato del afroamericano George Floyd a manos del policía blanco y la indignación del trato en general de la policía con la población negra, debajo de eso hay mucho más, es el racismo y la desigualdad, y cada historia de cada país es distinta, pero es impresionante cómo se han regado estas marchas y se convirtieron en como una especie de símbolo de inspiración para las minorías. Y en todos los rincones del mundo, estos descontentos se lanzan a la calle para ventilar frustración y exclusión, y no se puede calificar esto de vándalos o de no sé qué. Esto es un movimiento real al que hay que pararle bolas, que hace que el status quo tambalee tanto como la cantidad de estatuas que han tumbado alrededor del mundo, y que la historia se está escribiendo y reescribiendo con más
revisiones, y esa lucha contra los abusos históricos de poder es parte de nuestra conversación global, pero también debe coexistir, como lo recordaba mi amigo periodista, con la libertad de expresión y que no se vaya a cortar ni para un lado ni para el otro, ni por la derecha ni por la izquierda, ni por los jóvenes ni por el establishment. El noveno titular que tengo es el cambio climático. El planeta está protestando también. Sobre este tema y el de sostenibilidad se ha hablado bastante hoy y voy a decir muy poco, y es que los osos polares están en peligro de extinción, y eso es la noticia de hoy. Por alguna razón este titular tiene más resonancia que los otros que han salido sobre la deforestación, los polos derretidos, el calentamiento, la destrucción de las playas. Pero casi para resumir, hace rato pasó esto de ser un problema futuro y ecológico para convertirse en una amenaza actual y una amenaza económica. Y hoy justamente circuló una carta firmada por grandes ejecutivos inversionistas hablando de los riesgos financieros del cambio climático en Estados Unidos y la amenaza que son para la estabilidad económica mundial. No es poca cosa, toca ponerle atención ya. Lastimosamente el COVID frena estos esfuerzos en cosas tan tontas como la necesidad de generar mayor ventilación en los edificios y temas como este de la ventilación para la salud, pues tienen más, son más sobresalientes y más urgentes que otros del tema ambiental. Termino con la diapositiva número 10, que espero la estén viendo porque yo no la estoy viendo. Creo que entiendo que se ha perdido el video, entonces trataré de describirles la diapositiva última, que es un tema un poco más personal, y es que estamos en una nueva forma de vivir. Estamos todos en casa, en oficinas medio vacías, algunos estamos sin zapatos, tenemos la máscara y el antibacterial en el escritorio, andamos con los niños y con los perros por ahí, todos estamos preocupados por lo mismo, por los hijos, por los padres, por el empleo. El impacto económico en la vida personal es muy difícil de predecir. A nivel de ciudades, se están reordenando las ciudades, los domicilios son lo nuevo, los centros financieros y empresariales están vacíos, la cocina, la lectura, el ejercicio y la espiritualidad ha cambiado para siempre. La relación con el trabajo, los viajes laborales, los viajes de placer, la relación con la naturaleza, la lista es larguísima, el valor de nuestro espacio físico, la capacidad de tener menos, de compartir con círculos más íntimos, todo esto es algo que es una transformación que todavía no sabemos qué resultado va a tener. Hay nuevos retos, como mencioné, en la relación con los hijos, para las mujeres, para el papel del hombre en la sociedad. Cambia el consumo, cambia todo, cambia la forma de ver la política, nos crea distancias y a la vez nos acerca, porque nos desvelamos a las 3 de la mañana todos con las mismas preocupaciones. Creo que el mensaje aquí es que la crisis económica, este mundo al revés, el confinamiento, la falta de certeza, pues muchos hablan de resiliencia, de reinventarse. Yo creo que lo más importante es tratar de entender nuestro contexto. Primero, una pieza clave de todo esto es tratar de descifrar el mundo. Y quería terminar con una cita de una persona que se llama Richard Haass y es un experto en política internacional, en lo que se llama muy sofisticadamente geopolítica. La cita es: la gran lección de esta pandemia es que no podemos ignorar el mundo. Y yo tuve la fortuna de entrevistar a Richard Haass, que acaba de escribir un libro que se llama El mundo, una breve introducción, y lo hizo para sus hijos, que dicen que no entienden el mundo. Y al final le pregunté cuál es el consejo que usted tiene para los jóvenes, y me contestó lo más simple: que entiendan el mundo en el que van a crecer. Y yo creo que lo más importante también en este momento es entender el mundo en el que estamos y en el que vamos a crecer, aunque no seamos niños ni jóvenes. Y los dejo finalmente con un mensaje: son momentos difíciles, no suelten la lupa, mientras más claro veamos el mundo, más clara veamos la empresa en donde trabajamos o que lideramos, más clara veamos nuestra comunidad y más la entendamos, estemos más dispuestos a escuchar opiniones encontradas, y a nosotros mismos, pues más despejado será el horizonte. Muchas gracias, creo que me logré mantener dentro del tiempo, o sea que tenemos un par de minutos para preguntas. Hay una duda general sobre Estados Unidos, y es
por qué se ha retirado de estas organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. Y también hay una pregunta sobre las elecciones de noviembre. Entonces, lo primero es porque creo que la política que llevó a Donald Trump a la presidencia de America First obligó también a una gran parte de la población de Estados Unidos a mirarse para adentro. Y Donald Trump, que es un hombre transaccional, decidió que iba a revisar todas las alianzas que tenía a nivel mundial a ver si favorecían a Estados Unidos. Y entonces, sin tener en cuenta el bien común, sino como bandera, mantener a Estados Unidos tan grande como había sido en el pasado, consideró que esas alianzas, que obviamente en esas alianzas, para ser justos, Estados Unidos es de los principales donantes, pero ese valor de la participación de Estados Unidos va mucho más allá del dinero. Y él ha tomado esta decisión de retirada para satisfacer a sus votantes que lo que quieren es que les den empleo, que mantengan las fábricas en casa, que no haya comercio mundial y que haya un nuevo redireccionamiento de la atención de Estados Unidos, más allá de ir a pelear guerras y ir a solucionar problemas de los demás, en enfrentar los líos de Estados Unidos, que también tiene unos problemas de pobreza y de desigualdad muy grandes. O sea que se volvió como una filosofía. Ante la pregunta de qué va a pasar en noviembre, nadie sabe. En este momento Joe Biden tiene una ventaja de unos 10 puntos a nivel nacional y tiene unas ventajas importantes en los estados clave que, digamos, perdió Hillary en el 2016, superiores a lo que se esperaba. Está pasando por un buen momento, pero eso puede cambiar. Siempre lo que pasa en el verano se deshace en el otoño, y lo que está en este momento sobre la mesa es el manejo del virus por parte del gobierno de Estados Unidos, que ha sido realmente muy complejo y nada efectivo. Si eso continúa de esa manera, eso va a castigar a Donald Trump, y como consecuencia del virus, pues el impacto económico. Si siguen las protestas y se vuelven violentas y tiene que haber una respuesta con la fuerza y puede pintarse Donald Trump como aquel que está defendiendo a su población, hay una posibilidad grande de que él repunte en las encuestas. O sea que podemos volver a hablar unos días antes de la elección. El futuro político de Colombia es tan incierto como el de los otros países, y creo que depende mucho en este momento de la economía y depende mucho de cómo continúe la trayectoria del virus. Sin duda, en Colombia pues hay una izquierda fuerte que ahora tiene el lujo de estar en la oposición, porque enfrentándose a estos líos de salud, líos económicos y de orden público, yo creo que es más cómodo estar en una posición donde no se le haga responsable de todas las decisiones. Pero creo que dentro de la región, y uno lo ve desde acá lejos con un poco más de perspectiva, Colombia está bien parado, tanto a nivel de preparación para esta crisis económica, a nivel de manejo de esta crisis y a nivel político y macroeconómico. Y creo que eso lo vimos también esta mañana. No sé si habrá otras preguntas. Hay una pregunta sobre los mercados, que los mercados antes del COVID estaban al vaivén de las noticias de guerra comercial entre Estados Unidos y China. COVID ha desviado la lupa. ¿Qué tan superadas o ocultas están estas tensiones? ¿Puede amenazar la recuperación en los mercados? Sí, sí puede amenazar la recuperación de los mercados. La guerra comercial china continúa y ha sido un elemento digamos, de distracción para Trump y para Xi Jinping. Y el llamar el virus chino al COVID le ha convenido políticamente a Donald Trump. Y el tener un enemigo siempre funciona cuando hay problemas en casa. Entonces yo creo que esta guerra comercial, por ser de mutuo beneficio político, va a continuar. Creo que en lo comercial, los países están buscando reconstituir las cadenas de suministro, los llamados supply chains. Creo que además eso no es una pregunta, pero una idea, y ese es el momento para que América Latina pueda participar en esa recomposición de las cadenas de abastecimiento. Hay que buscar oportunidades en todo momento. Creo que el hecho de que Colombia pueda tener una relación robusta con muchos actores en el mundo, que busque mercados nuevos y nuevas líneas de negocio y nuevas alianzas, es algo que
que puede ayudar a mitigar lo que va a ser esta guerra que va a continuar varios meses más. Aquí yo creo que ya se acabó el tiempo. Creo que alguien me está preguntando sobre un libro que tengo atrás que escribí hace unos años en la última campaña y que no me he animado a escribir la segunda parte. Creo que el mensaje final, y con esto cierro, es que el sector privado tiene una responsabilidad en este momento muy grande y tiene unas herramientas muy importantes para tratar de zanjar las grandes crisis que están viniendo en el mundo y en América Latina y en Colombia. Y que no se puede marginar el sector empresarial de una función de cierta forma pública, así como el tema de sostenibilidad abarca mucho más que la rentabilidad de una empresa. La capacidad de hacer alianzas con los gobiernos, la capacidad de suplir algunas de las deficiencias del gobierno, la capacidad de mantener un diálogo con el sector público y exigir la rendición de cuentas de los gobiernos es un factor muy importante que puede contribuir mucho a la reactivación y la recuperación en este momento. Muchísimas gracias.